Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Soy Sonia Tortajada, soy restauradora de escultura aquí en el Museo del Prado y hoy les voy a hablar de la restauración de dos esculturas de madera policromada, Los Ángeles de la Pasión, de Tiedemanns, y sobre todo de toda la información que hemos obtenido gracias al proceso de estudio técnico que es necesario realizar antes de cualquier restauración. Estos ángeles forman parte de la colección de escultura del Museo del Prado y fueron adquiridos en el mercado del arte en 1969. Es una adquisición bastante reciente y esto lo que quiere decir es que, desgraciadamente, las obras vinieron sin documentación y no sabíamos apenas nada sobre su procedencia y sobre su estado técnico. Lo que sí que podíamos ver a simple vista es que representan dos ángeles de la Pasión que portan cada uno de los símbolos, en este caso la cruz de la crucifixión y la columna de flagelación, y que están vestidos como diáconos y que por su composición son planos por detrás, lo cual ya es un poco extraño. Porque lo normal es que las esculturas policromadas de madera estuvieran ahuecadas por detrás. Esto significa dos cosas. Bueno, primero, que no fueron diseñadas para ser vistas en 360 grados, no estamos hablando de esculturas de bulto redondo, y por el hecho de que portan un telón que está partido por la mitad, pues probablemente formarán parte de una composición de A3, es decir, que estas dos figuras flanquearían un panel central que hoy en día está perdido. Considerando que son ángeles de la Pasión y considerando pues esa expresión de tristeza que tienen, pues probablemente la escena central podría haber sido quizá una piedad, un enterramiento de Cristo o una crucifixión que hoy en día ya se ha perdido. Estos ángeles se restauraron en el 2012 y, bueno, ustedes han visto la imagen tal y como los vemos ahora, pero no siempre han tenido este aspecto. Este es el aspecto que tenían los ángeles cuando empezamos el proyecto de restauración en 2012. La verdad es que, no hace falta que se lo diga yo, se ve que su aspecto dejaba bastante que desear, la verdad. Tenían, desde luego, que a simple vista, antes de cualquier restauración, pues lo que hacemos es un análisis pormenorizado para poder establecer, sobre todo, el estado de conservación, cuál es la problemática de las piezas antes de restaurarlas. También intentar documentar, sobre todo en este caso era muy importante, porque como no teníamos documentación de los ángeles, pues teníamos mucho interés en documentar las técnicas artísticas empleadas en su realización y también poder dilucidar un poco la historia material de por qué estos ángeles estaban en este estado. Lo primero que se hace siempre es una inspección visual, ¿no? Pues ver qué es lo que el ojo, a simple vista, qué es lo que vemos. Hombre, y lo que vemos era bastante obvio. Pues, por ejemplo, pueden ver aquí detalles de la policromía del ángel de la cruz. Lo primero, estaban muy sucios. Eso, vamos, simplemente si ven ustedes la fotografía de aquí de la base era hasta difícil decir de qué color era. Ya les digo yo que era verde, pero tenía tantísima suciedad y tantísimas capas de cera unas encima de otras, y además tenía una cera pigmentada con marrón para hacerlos parecer más antiguos todavía, que no nos dejaba ver bien muchas cosas. Hombre, tenía faltas de policromía. Pues en este caso, por ejemplo, vemos faltas de pintura que nos dejan ver una preparación blanca. Otras de las faltas, pues por ejemplo, nos dejaban ver ya la madera vista. Otra de las cosas obvias es que se veía que había capa sobre capa de policromía. Pues por ejemplo, aquí ven ustedes un azul muy oscuro y encima había un azul más claro. Aquí se ve, por ejemplo, esta mano que tiene todo un repinte bastante tosco encima de los dedos, sin embargo, aquí vemos otro color carne. O la cara, que ven ustedes lo confusa que era realmente, porque había capa sobre capa sobre capa. Lo mismo le pasaba a su compañero, al ángel de la columna. Y, de hecho, le pasaba pues todavía un poco más, porque este pobre estaba todavía, comparando los dos, este es el que estaba en peor estado de conservación. Pueden ver lo mismo. En la cara se ven diferentes colores de carnación, diferentes colores carne, como quien dice. Vemos que grietas en el soporte, vemos igual que la mano aquí está muy tosca, pérdidas de policromía también. Las alas, por ejemplo, en este ángel evidentemente estaban repintadas estaban todas, pero aquí se ve, por ejemplo, las pérdidas que aparecen otros colores debajo. Pero sobre todo estas estaban bastante mal, entre comillas, mal ejecutadas, con unas capas de pintura muy gordas que además lo que hacían es que embotaban la talla, dejaban poco ver la calidad tan buena que tenía la talla, que eso también pues era obvio, ¿no?, a simple vista.
Esto todo tenía que tener una ventaja, tenía que tener un lado bueno. Al ser planas, como les he dicho, pues la verdad es que teníamos un montón de soporte de madera para poder estudiar, que normalmente las figuras, las esculturas de bulto redondo, como están policromadas por todas partes, pues no tienes pocas zonas donde puedas ver la madera. Entonces empezamos con el examen del reverso. Aquí pueden ver los dos ángeles por detrás. Lo primero que llamaba la atención cuando vimos los reversos es que estas esculturas están firmadas las dos. Y aparece en la firma el nombre del tallista, la ciudad de producción, en este caso pone Prugia, se refiere a Brujas, lo que pasa que está en italiano, y el simbolito de la maza, del martillo, que se refiere al gremio del escultor. Esto realmente, para unas obras que están fechadas a mediados del siglo XV, realmente es excepcional encontrar una firma de un artista, porque ahora yo le estoy llamando artista, pero en aquellos entonces digamos que era todavía no habían alcanzado este estatus. Por eso es tan excepcional. Bueno, la verdad es que lo primero que hicimos fue, bueno, ¿y quién es este Maes Tiedemann? Vamos a ver qué es de él. Bueno, pues la verdad es que es un tallista que tiene su actividad bien documentada en Brujas, es decir, ya nos cuadran algunas cosas, entre 1429 y 1452, y aparece además como tallista, como marchante de arte, y lo cual lo hace coetáneo con Jan van Eyck, como gran maestro de la pintura, y Pietrus Christus. Aquí, de hecho, por ejemplo, vemos un cuadro de Jan van Eyck, más o menos de la misma época, en la que podemos correlacionar muy bien esa imagen de ángeles tenantes. Acuérdense que son dos ángeles que portan un telón y que en el medio habría otra escena. Bueno, pues en este caso tenemos un ejemplo bastante bueno de esa composición en pintura. Pero, desde luego, que si queremos encontrar un referente iconográfico para identificar a estos ángeles, pues de nuevo estamos con el retablo del Cordero Místico de Jan van Eyck, en el que podemos ver ángeles cantores y ángeles músicos que se parecen, bueno, iconográficamente son prácticamente calcados a las esculturas de Tiedemann Maes. Lo que estas firmas además nos dicen es que el hecho de que aparezca la palabra Brugia en italiano nos indica que estas obras fueron, lo más probable, hechas directamente para ser exportadas. Brujas, hay que tener en cuenta que Brujas en esta época era el centro del comercio mundial. Si tienen ustedes curiosidad por esta época y por las descripciones de Brujas a mediados del siglo XV, hay un texto que se llama Andanzas y viajes de un hidalgo español, que es de Pedro Tafur, que pues viajó por los Países Bajos y queda maravillado las crónicas que él da de la ciudad de Brujas, de las mercaderías que había, de todas las mercancías que se recibían y que se exportaban. Entonces, digamos que esta documentación, la documentación que porta la propia escultura, cuadra con la época y el marco del mercado del arte en aquella época. Es realmente excepcional que esté firmada. Sí que es verdad que en los Países Bajos, a mediados del siglo XV, se empiezan a marcar ciertas piezas, las piezas de madera, con símbolos pero no eran firmas, lo que eran realmente marchamos que identificaban la procedencia y, sobre todo, lo que intentaban era garantizar la calidad de los materiales utilizados en las obras de arte y que el comprador, digamos, que pagaba un precio justo por lo que estaba comprando. Por ejemplo, tienen aquí los símbolos de Amberes, de Bruselas, de Malinas, porque esto también está puesto en relación con la gran cantidad de comercio de obras de arte que había en aquella época en aquella zona. Pero eran marchamos, es decir, eran unos sellos que sí, pero grababan, eran unos sellos que ya estaban hechos, se calentaban y se estampaban en la pieza, normalmente en sitios poco visibles, que esto te garantizaba que estabas comprando una obra pues por lo menos con los materiales de buena calidad. De hecho, nosotros en el Prado tenemos piezas que tienen estas marcas. Les traigo un ejemplo muy famoso, Las Tres Gracias, que es una pintura, pero está pintada sobre tabla, está pintada sobre madera. Es casi 100 años posterior, pero en el reverso del soporte podemos ver la marca de Amberes, pirograbada, como les digo, está simplemente estampada. Las firmas en esta época y en este tipo de arte son realmente muy raras y hay una excepción, como siempre, hay una excepción a toda regla, que es la familia Bormann. La familia Bormann la formaban Jan Bormann, tallista y escultor, y sus dos hijos, Jan Bormann II y Pasier Bormann, que de hecho firmaban sus obras, pero las firmaban de manera diferente. Lo que cogían era en algún trocito de su escultura y tallaban su nombre. Entonces aquí se ve
peor en esta foto porque está sin policromar, que pone Jan de Jan Bormann, y en esta, por ejemplo, pone Jan Bormann, que esta ya como está policromada y dorada se ve muchísimo mejor, y esto es dentro de una composición muy grande. En las vainas de las espadas pues dejaban su firma y también a veces la fecha. Bueno, seguimos con el examen del reverso. Lo primero, muy obvio, la firma. Nos quedamos todos bastante sorprendidos. Nos documentamos sobre el artista, nos documentamos sobre su época. Y lo siguiente que hicimos fue comprobar el material en el que estaban hechos, porque tradicionalmente estas obras venían catalogadas como madera de roble. Y lo primero que vimos cuando llegaron al taller es que esta madera tenía poca pinta de madera de roble, parecía mucho más madera de nogal. Y, en efecto, nuestra bióloga, Maite Jover, tomó una muestra y corroboró que se trataba de una madera de nogal, no de roble, que también es típica de los Países Bajos en esta época. Otra de las cosas que vimos es que, al ser tan planas, teníamos mucha superficie de observación y pudimos ver, por ejemplo, vetas, nudos, ciertas características propias de la madera que se colocaban de una manera como si fueran una imagen especular una y otra. Aquí las tienen ustedes marcadas. ¿Y esto qué es lo que nos indicaba? Además, teníamos el tronco de madera cortado por abajo que se podía unir. Y lo que esto nos decía es que ambos ángeles, ambas esculturas, provenían de un mismo tronco de nogal que lo habían cortado por la mitad y habían tallado las dos piezas. También podíamos ver huellas de herramientas en el reverso que no habían quedado cubiertas por la policromía. Entonces, bueno, la más obvia era una huella bastante grande de sierra que probablemente hubiera sido el instrumento utilizado precisamente para dividir las dos mitades, aunque, bueno, la madera en la mayoría de su superficie está lijada y no vemos mucho más. También veíamos gubias que se puede hallar hasta incluso el tamaño de la herramienta para la talla en las partes de detrás. Cuando examinamos las firmas bajo el microscopio, además de lo que documentalmente habíamos encontrado, pudimos constatar que, poniéndolo en referencia con las marcas de los gremios que hemos visto antes, que se realizaban por estampado con un sello caliente, estas firmas no eran estampilladas. Estas firmas estaban hechas bien a propósito y la madera de nogal es muy dura. Entonces, para poder hacer estas letritas, veíamos marcas de la herramienta. Había utilizado un punzón calentado a alta temperatura y había dibujado las letras una a una, igual que su simbolito del martillo no era un sello, sino que lo había hecho en todo su detalle. Es decir, esto es una firma realmente intencionada, no es una cosa que tú tienes en el taller que ya está hecha y la vas estampando en tus esculturas. Para ir un poco más allá de donde el ojo ve, porque hasta ahora, bueno, sí, hemos hecho un análisis de madera con el microscopio, pero decidimos radiar las obras. Es decir, hacerles una radiografía con rayos X. Esto es una técnica de examen que es bastante común en las obras de arte. Entonces, nos deja ver, digamos que el interior de las esculturas y también nos deja ver lo que la pintura cubre. En el caso de unas esculturas de madera, pues nos deja ver cómo están hechas, nos deja ver, es decir, si están formadas de un solo bloque de madera, si están hechas por partes, si tiene clavos internos o pernos de madera internos. También podemos ver su estado de conservación, si tiene roturas o grietas, que como quedan tapadas por la pintura no las ves. Si, por ejemplo, tiene insectos xilófagos, los insectos xilófagos, todas esas cavernas internas que dejan, se ven muy bien con la radiografía. Entonces, bueno, aquí tienen la imagen general de ambas esculturas radiadas y lo primero que podemos ver es que la madera está en muy buen estado, no está abierta, no está agrietada, apenas tiene nudos, que están realizadas de un solo bloque, las esculturas. No es que dijera, bueno, pues hago el cuerpo, luego hago la cabeza y se la inserto. No, están hechas de un solo bloque, bueno, a excepción de un detalle en las alas, que lo veremos más adelante. Y por ejemplo, aquí ven un detalle de la cara del ángel de la cruz. Lo que nos dice la radiografía, este es el detalle del que les hablaba, aquí aparece una parte más oscura. Bueno, porque esto en realidad es un injerto. También te dice la radiografía reparaciones. Vale que las ángeles estaban hechas de un solo bloque de madera, pero sí que vimos algunas reparaciones de algunas piezas que les habían injertado. Estas puntas que se ven aquí, lo que quiere decir es que son trocitos de metal, son puntas de clavos. Lo que nosotros veíamos en el visible era agujeritos y resulta que tenía un montón de puntas de clavos tanto en el hombro como en la cruz. Su compañero, el de la columna, lo mismo, tenía en la columna y en el hombro. Al ser ángeles de la Pasión y formar parte probablemente de la liturgia en Semana Santa, pues probablemente tuvieran algún tipo de aditamento litúrgico para esta época.
Lo que le comentaba de las alas, pues vimos que los ángeles tenían dos reparaciones principales y aparte bastante curioso, porque ambos ángeles tenían un ala reparada. No sabemos muy bien por qué y tampoco sabemos muy bien en qué época se hicieron estas reparaciones, pero vemos que el ángel de la columna tenía aquí un injerto, le habían metido, habían tallado un agujero de madera y le habían insertado una pieza completa. Y, de hecho, esta pieza estaba tirando y había causado aquí un daño en el ala. Y, sin embargo, el otro ángel, por detrás no veías nada, pero tenía un injerto a la media madera. Eso quiere decir que habían rebajado por delante y habían metido una pieza solo por delante, a la media madera, mientras que esta era pues todo el grueso. La madera empleada era exactamente la misma que la que conformaba la escultura. Y, además, tenía exactamente el mismo acabado. Bueno, la verdad es que estas zonas son las zonas de talla más finita, es decir, es donde a lo mejor la obra puede sufrir un accidente a la hora de tallarla o a la hora de moverla y transportarla. Pero realmente lo que les digo, es un poco curioso, ¿no?, que encontrásemos esto en ambas figuras. Para que se hagan un poco más a la idea de qué es lo que vemos en visible y qué es lo que vemos en radiografía, aquí tenemos un detalle de la cara del otro ángel, del ángel de la columna. Además de darnos pistas sobre el estado del soporte, como ya hemos visto, también te puede dar pistas del estado de la policromía, porque en una radiografía tú ves todas las capas superpuestas. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran aquí a esta cara, hombre, algo raro pasa. Está toda cubierta de pintura, pero es verdad que vemos diferentes tonos de color carne, vamos a decirlo así. Bueno, pues cuando vamos a la radiografía vemos que debajo de esta pintura no hay nada. En el otro ángel estaba todo continuo, pero hay grandes faltas de policromía debajo. Que eso, por ejemplo, pues ya nos está diciendo que nos vamos a encontrar con un problema que ya lo veíamos igualmente a simple vista, con un problema de múltiples capas de policromía. Otra de las técnicas que se utilizan no destructivas para el examen técnico de las obras de arte es observarlas bajo luz ultravioleta. La luz ultravioleta, en términos generales, lo que hace es que pone de relevancia lo que son repintes en contraste con lo que es la pintura original. Te deja detectar repintes y retoques de diferentes épocas. Los materiales pictóricos ofrecen una fluorescencia de manera natural según su edad. Cuanto más antigua es una pintura, más fluorescencia da, y cuanto más moderna es, menos fluorescencia da. Entonces, te puede ayudar, primero te ayuda a localizar estos repintes y además te puede ayudar un poco a establecer una secuencia cronológica de más o menos cuándo se hicieron unos con respecto a otros. También los barnices y las sustancias sintéticas tienen una fluorescencia especial. Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. Vemos lo que se ve en visible y vemos lo que se ve en ultravioleta. Volvemos al mismo ángel de antes, al ángel de la columna. Y vemos lo que les decía yo antes. Veíamos que esto está cubierto de pintura, pero sí que vemos varios tonos. Pues precisamente estos colores un poco más oscuros, cuando los veo en ultravioleta, los veo casi negros. Igual que aquí, ciertos retoques en la columna. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estos repintes son muy recientes. Muy recientes, quiero decir, del siglo XX. No llegan a tener 100 años de antigüedad. Sin embargo, vemos que la túnica aparece en unas manchas moradas que están indicando que también está repintado, pero que esos repintes son más antiguos. Y, por ejemplo, ese verde fosforito que ven ustedes sobre la diadema y sobre partes del pelo, lo que quiere decir es que las sustancias sintéticas, los barnices sintéticos, los acrílicos sobre todo, tienen ese tipo de fluorescencia. Entonces ya me está diciendo que aquí también han intervenido y, como ven, todas las intervenciones son parciales, no es que digamos, bueno, lo pintaron una y otra vez completamente, una y otra vez, no, sino que le fueron dando toques y arreglillos según fue pasando la historia material de estos ángeles. Lo que intentamos fue aclarar, entonces, este problema que les digo de las múltiples capas. Bueno, pues si ven aquí un detalle de una de las caras en las que podemos ir identificando los diferentes tonos de pintura y según la información que nos ha dado la radiografía y la información que nos ha dado el examen ultravioleta, podemos un poco, digamos que enumerar y localizar los diferentes repintes. Esto, que aquí parece bastante, ya dices, bueno, sí, es obvio. La verdad es que es bastante difícil llegar a este punto para aclararte de qué está encima de qué y qué naturaleza tiene. Entonces, es verdad que con esto no fue suficiente. Tuvimos que tomar muestras para poder saber estratigráficamente lo que estaba pasando.
una escultura policromada, en cuanto a su estructura de capas, ya es bastante compleja de por sí, o sea, ya es bastante compleja de manera original. Las esculturas de madera normalmente tienen la madera de soporte, tienen lo que llamamos una capa de preparación, que es un enyesado, son unas capas de yeso y cola, que pueden ser múltiples, que van a recibir la pintura. Sobre la preparación de yeso, normalmente, como estas esculturas están mayormente doradas, reciben una capa de bol de Armenia, que también es una preparación, es lo que se llama la cama del oro, es sobre lo que se va a aplicar el oro. Se aplica la lámina de oro, sobre la lámina de oro se pinta el temple y luego las decoraciones, que se llaman estofados, aunque no hace falta cocinar nada, pero bueno, así se llaman en la terminología artística, pueden ser de dos tipos. En este ejemplo es que se pinta toda la superficie y luego se rasca para poder volver a mostrar el oro, o en el caso de los ángeles se pinta directamente el motivo decorativo a pincel, pues en este caso pues flores, motivos florales. Esto ya es de por sí lo que es la técnica de una escultura policromada. Si a eso le añadimos repintes y repolicromías, la cosa se puede llegar a complicar bastante. Entonces, bueno, tomamos muestras de zonas representativas y pudimos dilucidar las estructuras de capas que a veces, como han visto antes, el número de capas llegaba a ser de cuatro policromías sobre algunas zonas. Los análisis también nos dejan lo que nos dan, además de darnos ya claramente cuál es la estructura, nos dejan analizar cada una de las capas. Entonces sabemos de qué están hechas. Encontramos algunos pigmentos modernos. Por ejemplo, encontramos azul de Prusia, que aparecía en el verde de la cruz y en el azul de la vuelta de los mantos. El azul de Prusia es un pigmento de síntesis que se empieza a utilizar a partir de 1850. Es decir, que cualquier capa de color que contenga azul de Prusia, como mucho, es de mediados del XIX, que poco tiene que ver con mediados del siglo XV, que estábamos hablando que eran las tallas. También lo que hicimos fue localizar en cada zona, como las repolicromías no habían sido generales, poder localizar en cada zona cuántas capas había de pintura y de qué naturaleza eran. Gracias a los análisis encontramos que la capa inferior, la más antigua de todas, era una capa hecha al temple. Y luego había una segunda capa realizada al óleo que tenía una proporción de aceite, de ligante, muy superior a lo normal. Era una capa muy dura a la que le habían echado muchísimo aglutinante. Luego había otra tercera capa, que también era al óleo. Ya todas las posteriores eran al óleo. Y resulta que la tercera capa, además de pintar, volvieron a aplicar yeso y cola entre medias. Por eso es por lo que el grosor de la pintura adquiere tales dimensiones que acaba por ocultar los detalles de la talla, del tallista debajo. Y, desgraciadamente, otra de las cosas que nos dijeron los análisis es que ninguna de estas capas, incluso esa más antigua, el temple, que tenía muy buena pinta, eran originales. ¿Por qué? Porque estamos ante una pareja de ángeles de arte flamenco y que sabemos que fueron ejecutadas en Brujas. Bueno, técnicamente hablando, la capa de preparación que se utilizaba en Europa Central era a base de carbonato de calcio y cola. Y en España se utilizaba sulfato de calcio, el yeso y cola. Bueno, cuando analizamos todas las capas de preparación, tanto por detrás, porque había hasta incluso restos muy antiguos, como churretones, que habían quedado solo por la parte de detrás, no encontramos carbonato de calcio en ninguna de ellas. Es decir, que la policromía era española. Eso no quiere decir que no fuera antigua, pero desde luego no era de la fase de producción de la talla en los Países Bajos. Con toda esta información teníamos que decidir qué hacíamos a la hora de restaurar estas piezas. Entonces, bueno, teníamos tres alternativas. La primera era, quitar toda esa capa de suciedad que veíamos, esas ceras que tenía con pigmentos marrones para hacerlas parecer todavía más antiguas. Conservar, como habíamos dilucidado, que las policromías no había ninguna de los Países Bajos, de la época de producción, simplemente fijar, limpiar, fijar y conservar lo que veíamos a día de hoy. La segunda alternativa sería poder hacer una limpieza, una eliminación de los repintes selectiva para poder dejar a la vista esa capa más antigua, al temple, que sí que se correspondía con técnicas más antiguas y que además sabíamos que era de más calidad. O una tercera,
si ya les he dicho que los análisis te decían que ninguna de las capas era, entre comillas, original, también hay que pensar cuando uno persigue el original, qué es lo que está persiguiendo. Pero bueno, entonces hay muchas obras de flamencas de este periodo que han llegado a nuestros días simplemente sin pintura ninguna. Es decir, bueno, como no considero que ninguna de las capas de pintura es original, las quito todas y dejo la madera vista. Hombre, eso dentro de un criterio de mínima intervención, digamos que es una intervención demasiado drástica. Además, estos objetos, por su fecha y por sus características, jamás hubieran estado sin pintar. Entonces, lo que decidimos finalmente fue recuperar la capa más antigua de policromía, es decir, quitar todos estos repintes tan toscos, porque en realidad tampoco eran unas policromías de calidad que hubiesen merecido ser conservadas. Lo que decidimos fue quitar selectivamente las diferentes capas de pintura y de preparación para dejar a la vista la capa más antigua al temple y pasar de esta imagen a esta, que es como la pueden ver ustedes ahora en sala. ¿Cómo hicimos todo esto? Yo no me quiero poner muy técnica en esto de la restauración, pero bueno, lo primero que hicimos fue, pues aquí hay que ir paso a paso. Primero viene el número 1 y luego viene el número 2. Y así, pues lo primero, quitar la suciedad y la cera, que veíamos que era tan gruesa. Aquí pueden ver algunos detalles. Por ejemplo, esta zona de aquí ya está limpia, pero fíjense el grosor del estrato de cera tan gordo y tan marrón. O sea, esto realmente es que les daba un aspecto muy confuso y muy sucio a las esculturas. Aquí, por ejemplo, dentro de estos dos pliegues, no sé si ven ustedes todo el pegotón de cera que había, que hasta incluso, claro, hacía que la talla fuera todavía más burda. Bueno, pues lo que hicimos fue, primero, limpiar eso a base de disolventes orgánicos, de isoctano, que es un disolvente apolar que le va muy bien a la cera. Luego decidimos quitar los repintes que estábamos seguros que eran repintes. Esos repintes tan toscos, aparte nos dieron muchos problemas porque esa segunda capa de policromía que les he contado que tenía una proporción de aceite de lino muy alta. Entonces, claro, era un repinte muy duro y tuvimos que utilizar soluciones gelificadas. Ya una limpieza tradicional de hisopo y disolventes orgánicos, como hemos quitado la cera, no era suficiente. Tuvimos que aplicar geles para poderlas quitar. Aquí, por ejemplo, ven cómo este era el color que nosotros veíamos, era un azul claro, con un pigmento además muy grueso, se ven hasta las motitas de lo mala que era la molienda del pigmento, y cómo aparecía debajo una capa también azul, pero mucho más oscura. Las caras eran extremadamente delicadas y el hecho de que la capa subyacente fuera de temple pues nos limitó la limpieza a hacerla simplemente a punta de bisturí. Como una de las capas, estábamos hablando de repintes de óleo sobre una capa de temple, pues es verdad que la sintonía entre ellas, digamos que no era muy buena y era fácil, entre comillas, por supuesto bajo lupas de aumento, retirarlas a punta de bisturí. Aquí ven un detalle de cómo estaba la frente y de cómo vamos descubriendo esa capa subyacente. Es curioso porque este ángel tenía, claro, varias cejas. Cada capa de color carne pues tenía sus cejas, sus párpados y tal. Aquí ven cómo va el proceso y pueden ver aquí en este detalle lo grueso que llegaba a ser estas capas de pintura y que realmente no le hacían flaco favor a la talla, porque estos ángeles tenían hasta incluso los lagrimales de los ojos tallados, pero eso estaba cubierto por todas estas capas. Esos detalles pues estaban cubiertos. También hubo que hacer mínimas reparaciones de soporte. Como les he dicho, la madera estaba en muy buen estado de conservación y la verdad es que tan solo tuvimos que reparar la reparación antigua del ala que había causado una grieta y una grieta que tenía este ángel aquí. Lo que hicimos, de hecho, cuando este injerto, que era un injerto antiguo, ya estaba levantado. Ustedes saben que la madera es un material higroscópico, es decir, que cuando absorbe humedad se hincha y cuando el clima es muy seco, pues se encoge, merma. Bueno, pues ¿qué es lo que había pasado aquí? Que la pieza del injerto y con respecto a lo que era la escultura del ángel se habían movido de manera diferente y el ángel la verdad es que la estaba escupiendo y había llegado a romper el ala por aquí. Lo que hicimos fue sacarla, rebajarla y volverla a colocar en su sitio, volviendo a colocar esta parte de aquí, que era la de la rotura, en su sitio, para que pudiera absorber las tensiones de movimiento. Y lo mismo hicimos con la grieta que estaba en el ala. Bueno, pues una vez, la verdad es que toda esta información obtenida gracias a la restauración y gracias al estudio técnico de la obra también ayudó no solamente a tomar las decisiones correctas en cuanto a la restauración, bueno, vamos a decir adecuadas en cuanto a la restauración,
pero también aclararon ciertas dudas sobre la calidad y la autoría que había sobre estos ángeles. Como les he dicho, estas obras forman parte de la colección del museo solo desde 1969 y no había documentación previa. Entonces, había ya varios autores que habían estudiado las obras y se decía, así en términos generales, que el ángel de la cruz era más bueno, era el mejor de los dos y que este era de calidad inferior y que probablemente daban varias hipótesis. Decían que podía ser que el ángel de la cruz fuera de mano del artista, o sea, de mano del maestro de taller, y que este ángel fuera simplemente un trabajo de taller. O incluso que al ser pareja, este en algún momento se hubiese perdido y que esto fuera una obra posterior hecha pasar como pareja del otro. Bueno, esto es lo que decían. ¿Qué es lo que dilucidamos tras la restauración? Bueno, pues que esto realmente no era muy cierto. Cuando comparamos las dos esculturas, también una vez restauradas esto ayuda mucho, veíamos que las dos esculturas tenían rasgos de calidad excepcional, es decir, de calidad, digamos que de maestro, y luego tenían rasgos de calidad, vamos a decir, un poco más mediana, como si fueran, pues eso, obra de taller. Y es curioso porque ambos ángeles tenían una mano muy buena, muy bien ejecutada. Por ejemplo, esta mano es delicadísima, la que sujeta el telón, es una mano realmente buenísima. Y, sin embargo, en el mismo ángel, la mano de abajo es una mano plana, con este dedo que parece que está torcido. Dices, bueno, en el ángel de la cruz pasaba lo mismo, pero al revés. La mano que estaba sujetando la cruz era, pues eso, los 4 dedos, todos planos y puestos así. Y, sin embargo, la mano que sujetaba el telón por abajo es una mano delicadísima. Es decir, que todos tenían, podemos decir, rasgos de un tallista buenísimo y rasgos quizá de un tallista no tan bueno. Cuando comparábamos los ropajes, pues nos pasaba lo mismo. Resulta que veías que había ropajes, están bien ejecutados, pero tienen un desarrollo volumétrico, vamos a decir que poco elaborado, yo iba a decir más soso, pero bueno. Y si los comparamos con el otro ángel, ven ustedes la riqueza de pliegues que hay aquí. Y, de hecho, por ejemplo, esto es excepcional porque la túnica, por la parte de abajo, tiene los vuelos hechos con espirales completas. Vamos a ver, esta zona es una zona de la escultura que no se va a ver nunca. Entonces, realmente lo que te está diciendo es que son trabajos muy, muy finos, vamos a decirlo así. Cuando comparamos las caras, pues hombre, antes de la restauración sí que es verdad que uno puede pensar que esta cara, la cara del ángel de la cruz, está mejor ejecutada que la del ángel de la columna. Es verdad que son un poco, como que te dice menos, vamos a decirlo así. Aquí la verdad es que ya habíamos empezado a limpiar y el ángel de la columna tenía la boca completamente tapada con un pegotón de cera marrón, como habíamos visto antes. Entonces parecía que la boca no estaba ni abierta. Sin embargo, tras la restauración, eliminamos todas esas ceras, eliminamos todas esas capas de repintes y de preparaciones y pudimos comprobar que, por ejemplo, el ángel de la columna, el que se suponía que tenía la cara peor hecha, tenía ambas filas de dientes talladas. No solamente eso, tenía la lengua tallada y además tiene el paladar, el cielo de la boca tallado. Esto, si van ustedes a sala, hay que asomarse así un poco, pero es impresionante, la verdad. Y supuestamente, era ese ángel que era peor. Y la verdad es que en cuanto a expresión y en cuanto a detalles de talla, el hecho de liberarlos de esas capas tan gruesas de pintura, pues pudimos ver detalles, como les digo. Tenían los lagrimales tallados, los párpados, los ojos cambiaron, la verdad es que muchísimo de expresión, incluso las cejas. Y comparando una cara con otra, la verdad es que no se puede decir que una sea mejor que otra. Esta es la imagen antes de la restauración de ambos ángeles y esta es la imagen después de restauración de los ángeles, que es como ustedes los pueden ver ahora en una de las salas de pintura flamenca junto al retablo de Van der Stok. Tras la restauración, para que se hagan ustedes una idea de la importancia que tienen estas piezas y lo excepcionales que son dentro de la historia de la escultura, pues desde que los hemos restaurado estos 2 últimos años nos los han pedido en préstamo 2 veces ya. La verdad es que antes de la restauración nos los habían pedido mucho. Han viajado, por ejemplo, han formado parte de la exposición del Camino hacia Van Eyck, que ha sido todo un hito en pintura y escultura flamenca, en Rotterdam, y también han viajado a Brujas, a la exposición de Life and Devotion,
que la verdad es que fue un poco hasta incluso emocional, porque estos ángeles fueron hechos en Brujas y por fin volvieron a casa. Y, de hecho, para que se hagan ustedes una idea, en el Museo de Brujas le dieron tantísima importancia a esa firma que este panel por detrás, y lamento que la foto no sea muy buena porque las iluminaciones en las salas de exposiciones ya saben ustedes que no son muy hasta allá, pues bueno, este panel, el espectador podía dar la vuelta por detrás, por aquí detrás, y habían hecho unas ventanitas y se podía ver la firma, para que el espectador, estaban retroiluminadas para que el espectador pueda ver la firma. Y eso ha sido después de la restauración, pero incluso antes de la restauración estas obras ya se sabía que tenían gran valor. En 1994 incluso fueron la portada de un catálogo sin restaurar ni nada, con esta pinta tan mala que tenían sobre escultura tardogótica flamenca, porque realmente son excepcionales, lo que les digo. Ahora, cuando terminemos la conferencia, les invito a que pasen por las salas de pintura flamenca. Están colocados a ambos lados del tríptico de Van der Stok y los hemos sacado a sala muy recientemente, el 4 de febrero. Así que son un poco una innovación dentro de la colección permanente porque se van a quedar expuestos de manera permanente. Y, bueno, para terminar, esto no sería una charla de restauración si no acabáramos con esas maravillosas fotografías que ponemos siempre los restauradores, como digo yo, para mayor obra y gracia de nuestro trabajo, en las que pueden ver el aspecto del antes y del después de la restauración. Aquí pueden ver las fotografías generales de ambos ángeles. Pueden ver también algunos detalles, por ejemplo, lo que le digo de las manos. Esta sería la mano mala. Hay ciertas alteraciones de las que no les he hablado. Por ejemplo, también había algunas grietas que, sobre todo, no eran tanto de soporte, sino que al haber tantísimas capas de pintura, unas encima de otras, pues al final se acaban agrietando. Pueden ver lo que les decía, el nivel más que de suciedad, era esa capa de ceras pigmentadas que le daban este aspecto tan confuso. Y, bueno, cómo ha quedado después de la restauración. Aquí pueden ver la mano del otro ángel. Lo mismo. Aquí, por ejemplo, ven el detalle de cómo estaba la cruz antes de la restauración. Tenía una pintura subyacente de color marrón y, por alguna extraña razón, luego tenía una pintura bastante gruesa de color verde. No sé a quién se le ocurrió pintar de verde una cruz de crucifixión, pero bueno, así estaba. Y, de hecho, ya ven ustedes el penoso estado de conservación en el que estaba, que apenas quedaban restos y trozos. Aquí pueden ver, por ejemplo, la zona de la falda de las albas y la cantidad de pérdidas que había en ciertas zonas. Todo esto, por supuesto, lo hemos reintegrado. Cuando el color falta en una escultura, en una restauración, nosotros, los restauradores, ponemos el color, digamos que solo donde falta. Nosotros lo llamamos reintegrar cromáticamente. Y normalmente utilizamos técnicas reversibles. Es decir, la mayoría de la reintegración cromática de esta escultura se ha hecho con acuarela. ¿Por qué? Porque si algún día hay que quitar lo que no es original, va a ser muy fácil. Simplemente con un algodoncito mojado en agua, pues lo quitamos. Y además utilizamos primero la reversibilidad y segundo la discernibilidad. Es decir, que se tiene que distinguir lo que es original de lo que no. Si ustedes van a sala y los ven de cerca, aquí en la foto no se aprecia mucho, pero en este caso hemos utilizado una técnica discernible que se llama el regatino, que viene del italiano, que es aplicar el color en líneas paralelas verticales. Así, cuando uno ve la escultura a una distancia normal, no se da cuenta de lo que está reintegrado de lo que no. Pero cuando uno se acerca, puede ver las rayitas de color verde y puede distinguir lo que no es original, lo que ha hecho el restaurador, de lo que es el temple que hemos recuperado de manera original. Ven ustedes, por ejemplo, aquí el cambiazo que pegó la columna. Es curioso porque ambos atributos de la pasión estaban muy repintados. La cruz la hemos visto, que era marrón y estaba completamente cubierta de verde, y sin embargo en este caso la columna de flagelación estaba pintada de marrón, como si fuera de madera, y sin embargo era blanca, era más bien como pétrea, como se describe, de hecho, en algunos textos bíblicos. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, lo mismo en el otro ángel, lo que realmente han ganado mucho en armonía, yo creo, en estabilidad, porque realmente esto costaba mucho mirarlo, Y aquí ven de nuevo las caras. Se me ha olvidado comentarles que dentro de las técnicas originales de la obra
originales desde el punto de vista de esa capa subyacente, que es la que hemos dejado vista. Les he hablado de que el color era una pintura al temple de cola, mientras que los repintes eran todos de óleo. Y, por ejemplo, mucha gente, los dorados eran al agua, es decir, los dorados es lo que se llama una técnica de dorado al agua. ¿Esto qué quiere decir? Pues que siguen el esquema ese que les enseñé. Está la madera, está la preparación, está el bol de Armenia y se pega una lámina de oro simplemente humedeciendo esa cama de lo que nosotros llamamos la cama del oro, que es el bol de Armenia. Es la técnica de dorado más antigua que hay. Es decir, no han aplicado pegamento como es a la sisa o al mixtión y está bruñido. Por eso tiene este brillo, porque ese oro es oro bruñido. Luego, las alas, que aparecían repintadas un poco, bastante toscamente, la verdad, pues en las alas retiramos todos esos repintes de óleo y lo que había debajo, mucha gente lo pregunta porque dice, ¿por qué habéis dejado las alas en color de madera vista? Esto no es madera vista. Las alas, la capa subyacente, tenían aplicadas láminas en lugar de oro de estaño y plata. El oro es un metal noble y no se oxida, pero el estaño y la plata sí. Y sobre todo, en este caso, había mucho estaño y poca plata. O sea, digamos que lo hicieron un poco barato. Entonces, cuando estas láminas, primero que son muy finas, tan solo tienen unas micras de grosor y se oxidan, toman un tono así como grisáceo. Si ustedes se acercan en sala podrán ver, aquí se ve un poco, se ven los panes, es decir, se ven las láminas superpuestas unas sobre otras. Y este es el color que tiene una lámina de plata y estaño completamente degradada. Aquí a lo mejor se ve un poco mejor. En este caso, por ejemplo, pueden ver que las alas, este es el ángel que decimos que estaba en peor estado de conservación. Nosotros atribuimos, después de todo el proceso de restauración, ese concepto erróneo que se había tenido de considerar que uno era peor que otro y que uno podía ser de mano del maestro y el otro no, o que el otro incluso podía ser posterior y haber sido hecho pasar como pareja. Hombre, los datos técnicos, lo primero que tira esta teoría por tierra es el hecho de lo que les he mostrado en cuanto a que los dos proceden de un mismo tronco de nogal cortado por la mitad. Es decir, se han hecho en el mismo momento y en el mismo sitio. Pero, claro, hay que considerar que cuando tú te encuentras con una obra con este aspecto, pues te puedan surgir las dudas. Analíticamente, además del hecho de que salen de un mismo tronco partido por la mitad, ambos ángeles son completamente similares y no hay nada que te diga, que apunte a que puedan ser de manos diferentes o de épocas diferentes. Y, pues por último pueden ver aquí el supuesto ángel malo, vamos a llamarlo así, antes de la restauración y después de la restauración.